Hemos estado hablando acerca de renovarnos y dicen por ahí que es de sabios cambiar de opinión. Habría que ver qué opinión y habría que ver quién es el sabio. Pero en la Biblia encontramos diferentes personajes que en algún momento tuvieron que cambiar de opinión, que tuvieron que cambiar su sentir, que tuvieron que cambiar su manera de pensar para alinearse a la voluntad de Dios. Por supuesto que vamos a encontrar muchos personajes en la Biblia que cambiaron de opinión para alejarse de Dios. Estaban bien con Dios y decidieron hacer caso al mundo, o decidieron hacerle caso a sus pasiones, o decidieron hacerle caso a sus deseos, a sus anhelos personales, y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de que había un propósito para ellos. Vienen próximos días, estaremos recordando Semana Santa, y a lo mejor usted se pregunta, ahora me la cambiaron, ¿cómo va a ser en marzo? Normalmente en abril yo he hecho planes para abril, pero ahora me lo cambiaron y va a ser en marzo. ¿Qué les pasa? ¿Qué se creen? Bueno, resulta que la celebración de Semana Santa está alineada al calendario hebreo, no al calendario greco-romano. Está alineado al calendario hebreo. La Semana Santa se celebra porque aconteció cerca de la Pascua que los hebreos celebran. Y por eso cambiamos la fecha de la siembra que hacíamos normalmente en enero y la cambiamos para estas fechas, para marzo, porque son las fechas en que el pueblo hebreo celebra. Y tiene tres fiestas principales en la primavera, o lo que hoy nosotros conocemos como la primavera, pero no porque era la primavera celebraban los hebreos, sino que las fiestas fueron determinadas por Dios. Dios determinó estas fiestas y determinó las fechas. Dios fue el que celebró, el que escogió este tiempo. Y aunque son fiestas que los hebreos celebran, equivocadamente decimos las fiestas judías, porque no son las fiestas judías, son las fiestas de Dios que celebran los judíos. Y entonces en este periodo están por celebrarse las fiestas. Y retomando lo que decía al principio, de cambiar de opinión, vamos a recordar muchos personajes que estuvieron cerca de Jesús. Y había dos personajes muy peculiares que cambiaron de opinión. Uno, lo sabemos bien, es Pedro. Pedro cambiaba de opinión. De repente era un hombre de fe que caminaba sobre el agua y unos segundos después ya se estaba hundiendo en el agua. De repente le dice al Señor Jesús, no Señor, te seguiré hasta la muerte. Y de repente unas horas después lo está negando y ya está maldiciendo porque lo confrontaban de que conocía al Maestro. Ese es uno, Pedro. Pedro era un valentón. De esos emocionales. Pedro era un hombre muy emocional. Y de repente sus emociones estaban hasta arriba y sí, puedo caminar sobre el agua. Sí, Señor, los enfermos sanan. Sí, Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Pedro era muy emocional. Y no por ser emocional el Señor Jesús lo rechazó y dijo, no, yo quiero hombres de convicción no emocionales. No, lo tomó. Lo tomó porque iba a ser transformado. Lo tomó porque iba a ser cambiado, iba a ser mejorado, iba a ser renovado por nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata nuestra vida en el Señor. No es cómo llegas a Jesús, sino cómo terminas el camino en Cristo. Es cómo vas a terminar. Puedes haber llegado con un montón de defectos. Todos llegamos con muchos defectos, todos llegamos con emociones, todos llegamos con un historial, con un expediente que quizás requiera de 4 o 5 archiveros para poderlo guardar, porque está choncho nuestro expediente de tantas cosas que hemos hecho, dicho y vivido, y que nos han marcado a lo largo de nuestra historia. Pero
este Pedro emocional, este Pedro valentón, deja de ser un Pedro valentón para convertirse en un Pedro valiente. Existe una gran diferencia entre el Pedro valentón y el Pedro valiente. La diferencia es la llenura del Espíritu Santo. Cuando Pedro estaba con Jesús, seguía siendo un valentón. Lo podemos ver cuando arrestan al Señor Jesucristo, que saca la espada y le corta la oreja al guardia y entra y le ve cómo nos toca. Y ya tenía su espada, Pedro. Y estaba esperando que los otros se armaran también con palos y piedras, aunque sea para defender al Señor Jesús. Y resulta que ninguno le hizo segunda a Pedro. El único que se aventó con Pedro. Y es el que terminó regañado por el Señor Jesús. Ese carácter de Pedro valentón, trancón, entrón, emocional, ese carácter de Pedro lo hizo ser confrontado por el Señor Jesús muchas veces. El Señor Jesús lo confrontaba, le llamó, le dijo Satanás, no porque fuera Satanás, sino porque Pedro estaba permitiendo que Satanás usara su boca para decir, no, vámonos de Jerusalén, no entremos a Jerusalén. Y Pedro, a pesar de todo eso, es transformado, es cambiado. Y decide ser transformado Pedro, porque se queda, no se va. Esa fue la diferencia en la renovación de Pedro, que Pedro se quedó. Es cierto, Pedro negó y se apartó del maestro igual que los otros 11, los otros 10, perdón. Bueno, Judas se apartó de otra manera, pero Pedro se apartó igual que todos. Pero después de que se apartó, él recordó las palabras del maestro, que el Señor Jesús mismo le advirtió y le dijo, me vas a negar 3 veces. Y cuando Pedro lo recordó, lloró amargamente, arrepentido. Y entonces recordó las palabras del maestro de que tenía que esperar, y se fue otra vez ahí a Jerusalén, estuvo con los otros discípulos, y lo venían a ver los demás llorando, desconsolados, afligidos, porque el maestro había muerto. Y Pedro tuvo que dejar de ser valentón para convertirse en valiente. Y poder consolar a las mujeres, poder consolar a los discípulos. El Señor Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido tu alma para saciarla, pero yo le pido al Padre que tu fe no te falte. Porque al mismo pasado esto puedas levantar, ayudar, consolar a tus hermanos. No se lo encargó a Juan, que era puro amor. No se lo encargó a Mateo, que era el que tenía el billete ahí en el ministerio. No se le encargó a nadie más que Pedro. A Pedro le dijo, yo le pido al Padre que tu fe no te falte, porque tú vas a consolar a tus hermanos. Tú los vas a levantar. Tú los vas a aconsejar después de que yo me esté, que va a quedar a cargo, vas a ser tú, Pedro. Y cuando vengan llorando, desesperados, perseguidos, angustiados, el único que va a estar ahí vas a ser tú. Porque todos van a venir desconsolados, van a venir afligidos, y el único que va a levantar a tus hermanos vas a ser tú. Porque hay un tiempo entre la partida del Señor Jesús y la venida del Espíritu Santo. Hay un tiempo en que esto pasó. Entre la venida, entre que nuestro Señor Jesús fue al Padre y el Espíritu Santo llegó, hubo un tiempo en que se llevó a cabo fue Pedro. Porque ahí fue lo que le dijo el Señor Jesús, vas a consolar a tus hermanos, vas a reanimar a tus hermanos, vas a fortalecer a tus hermanos. Y entonces este hombre de cambios de opiniones, de que decide que al Señor y 2 segundos después ya me estoy muriendo en el agua. Este Pedro emocional tuvo que ser renovado, transformado, tuvo que ser fortalecido. Y ojo, la fe que Pedro tenía era la fe que Dios le había dado. Cuando el Señor Jesús dice, le pido al Padre que tu fe no te falte, era fe que el Padre le había dado. Usted tiene una medida de fe. Una medida que Dios le dio a usted, y esa medida que Dios le dio a usted es la medida que a Él le plació darle a usted. Pero muy poquita porque no me he vivido. Es suficiente. La fe que tienes es suficiente para mover una montaña, para hacer una oración, para esperar un milagro, para levantarte, para ser transformado, renovado en el poder del Espíritu Santo.
Eso que Dios le ha dado es suficiente. El problema de nosotros es que quisiéramos vernos todopoderosos, que quisiéramos vernos invencibles, que quisiéramos vernos que tenemos el control de todas las cosas, que podemos sujetar todas las cosas, controlar y dirigir todas las cosas. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, ahí en 2 Corintios capítulo 12, dice el apóstol Pablo, que el Señor le contesta, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Y Pablo dice, si algo me de gloria, es en mi debilidad. Si algo merece aplauso de mi parte, algo que digan, wow, Pablo, qué débil eres, impresionante tus debilidades, qué barbaridad contigo. Eso es lo que Pablo dice, siempre me van a echar porras en algo, serán mis debilidades. Si de algo me puedo proveer es de lo débil que soy en algunas cosas, en algunas áreas de mi vida que no puedo sostenerme si Dios no me sostiene. De eso está hablando Pablo. De que no se puede sostener por sí mismo, porque el único que lo sostiene es Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, apartados de mí, nada pueden hacer. Y nosotros se nos olvida eso. Por eso Pedro fue transformado, porque Pedro se quedó, porque Pedro se le grabaron las palabras del maestro cuando le dijo, apartado de mí, Pedro, nada vas a poder hacer, Pedro. ¿Te acuerdas de la pesca, Pedro? Cuando yo te encontré, tú me sacabas mucha agua. Y cuando yo llegué, tus redes se reventaban de la cantidad de peces que te di. Y Pedro le queda muy claro eso. Son milagros que marcan la vida de Pedro. Son cosas extraordinarias que le hacen a Pedro recapacitar acerca de estar lejos de Jesús o cerca de Jesús. Y Pedro toma una decisión y dice, no, es mejor estar cerca. Es mejor estar cerca. Lejos voy a ir a pescar charales otra vez y quién sabe cuánto saca. Pero cerca de Jesús, pegado a Él, las cosas son diferentes. Cerca de Jesús puedo sanar enfermos. Cerca de Jesús puedo liberar endemoniados. Cerca de Jesús puedo levantar muertos. Cerca de Jesús puedo ver al pan que se multiplica. ¿Cuánto en mi vida he visto que el pan se multiplica? Cerca de Jesús puedo hacer y puedo caminar sobre el agua. Cerca de Jesús puedo hacer que una montaña se mueva. Cerca de Jesús puedo ver la gloria de Dios. Porque todo eso lo presenció Pedro. Y no todo lo que presenció Pedro, no lo que Pedro lo vivió cerca de Jesús. Lo que hizo que Pedro fuera transformado, de dejar de ser un valentón para convertirse en un valiente que se para ante 4,000, ante 5,000 y da un discurso impresionante que si usted lo ve verdaderamente del libro de los Hechos, no es tan impresionante. He escuchado mejores discursos que el de Pedro. He escuchado mejores prédicas que las de Pedro, sin ofender a Pedro, claro. Y sin ofender la prédica que le estaba dando. Es maravilloso lo que enseña. Sobre todo porque no tenía ese conocimiento. Porque era un hombre de vulgo, sin letras. Él había sido enseñado a los pies de Gamaliel como Pablo. Usted lee el discurso de Pedro ahí en el libro de los Hechos. Y luego lee el discurso de Pablo ante el concilio romano. Y va a haber una gran diferencia del discurso en ambos. Pero Pedro se para y da un discurso y se convierten en el primer discurso 4,000 y luego en el siguiente 3,000 y 4,000. Pero se para, ya no es valentón, ahora es valiente, fue transformado, pero porque tomó una decisión Pedro decidió quedarse. Y el otro que se fue de estos dos personajes que le digo que cambiaron de opinión a cada rato de los resultados. El mismo Señor Jesús reconoce y dice, los he conservado a todos, Padre, todos los que me diste los he conservado, así como me los diste de vuestro pueblo, Padre, solamente uno perdí, el que era insalvable, el hijo de perdición. Lo intenté, le hablé, lo tuve en mi lado, comió conmigo, se sentaba conmigo, dormía conmigo, viajaba conmigo, lo enseñaba igual que a los otros. Nunca lo rechacé, nunca lo menosprecié, nunca lo hice a un lado, nunca hizo una diferencia entre Judas y los otros 11. Los trató igual. Creo que hasta mejor, porque a él le encargó las ofrendas.
A nadie se le dio, oiga, tenía ahí un publicano, un administrador, contador. Era el que mejor le podía llevar las finanzas del ministerio. Mateo era un publicano. Y no era el ministerio de las ofrendas, ni la autoría al cobrador de impuestos, sino nada al traidor. Sabiendo Jesús que era el traidor. Y aún así Judas, a pesar de estar tan cegado por su deseo, que cuando Jesús dice a alguien que va a traicionar y todos preocupados seré yo, ¿quién, Señor? ¿Quién va a ser? Tú Tomás, seguro por el pueblo de Areta, que te quedas de incrédulo, tú vas a negar al maestro. Y que todos se preguntaban, el maestro dice, ¿cómo conmigo el plato ese me va a traicionar? Y todos preocupados, se agarraban las manos a plan para decir, no, yo no. Y ahí va Judas y mete el pan en el plato y come. Estaba tan cegado por lo que él quería. Sí, estaba tan cegado de lo que él quería que no oyó las palabras del maestro. Y los otros estaban preocupadísimos de quién iba a ser, pero él no estaba preocupado, él simplemente, el Señor Jesús le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Y el otro se va y va. ¿A dónde, maestro? Y le preguntó, ¿a dónde me mandas, maestro? ¿A dónde tienes que ver por qué, Señor? Pues me vas a traicionar en serio yo. Pero ambos, tanto tú como Judas, cambiaron de opinión. Por eso les decía que eso de este sabio es cambiar de opinión, había que ver qué opinión y había que ver qué tan sabios, o cuál es el sabio que cambia de opinión. Porque nosotros no podemos ser variables, volubles, cambiantes. Por supuesto que tenemos que cambiar, definitivamente. Si seguimos siendo las mismas personas que cuando usted recibió a Cristo, no sé cuánto tiempo tenga de ser cristiano, me dolería de algunos, pero si usted sigue siendo la misma persona que cuando recibió a Cristo, está en un problema. Pero si usted ha cambiado, y usted se da cuenta que su vida ha cambiado, que su situación ha cambiado y que ahora está mejor que antes, gloria a Dios, no se desespere, falta mucho camino por recorrer. Pero no se desespere. El asunto es permanecer, quedarse. Judas ya no volvió, más que para entregar al maestro. A eso volvió. Nosotros tenemos que quedarnos para ser renovados, para ser transformados. Y yo estoy convencido de que habrá momentos en que el Señor te va a orillar, va a ponerte en tal situación que te hará cambiar de opinión. Te va a poner en tal condición de que te vas a ver obligado a cambiar de opinión. Y uno puede decir, pero entonces los problemas que tengo, ¿Dios me los está mandando? No. Dios permite que pase. Dios permite que suceda, porque Él está esperando un cambio en tu vida. Las pruebas del Señor, las pruebas del Espíritu, las pruebas de tu fe, son para hacerte más perfecto que el oro. Esa es la razón de la situación por la que pasamos. El asunto es que si no cambiamos, no salimos de la situación. Estaremos en el mismo problema, estaremos teniendo las mismas dificultades, estaremos teniendo las mismas circunstancias, las mismas necesidades y hasta las mismas enfermedades. Porque hay algo que no ha cambiado en nosotros. Hay algo que no hemos dejado pasar, hay algo que no hemos querido que se vaya de nuestras vidas, queremos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Yo lo he repetido en muchas ocasiones que Albert Einstein decía, cuando decía, tú estás loco, Albert Einstein, estás loquísimo. Y él decía, no, loco es aquel que hace las mismas cosas y espera resultados diferentes. Eso es un loco, que está esperando que por hacer lo mismo el resultado sea diferente. 5 años siembras maíz y el 6º año dices, no, ahora quiero sembrar frijol, ya tengo mucho maíz. Y vas y siembras maíz, ¿qué vas a cosechar? Aunque quieras frijol. Si siembras lo mismo, cosechas lo mismo. Si haces lo mismo, recibes lo mismo. Y ahí es donde nosotros no hemos aprendido a cambiar.
Si queremos hacer las cosas, si queremos cosas diferentes y resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Y Dios está esperando que en la situación en la que nos encontremos tomemos una decisión diferente. Vamos a enfrentar las mismas circunstancias una y otra y otra y otra y otra vez hasta que finalmente tomemos una decisión diferente. Entonces, estas circunstancias a las que somos llevados de parte de Dios tienen el propósito de que cambiemos de opinión y que podamos recibir de parte de Dios el respaldo para hacer algo diferente y recibir algo diferente. En el libro de Jonás, capítulo 1, usted conoce la historia, pero vamos a leerla. Dice Jonás capítulo 1 versículo 1: vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿A dónde se quería ir Jonás? Uno puede decir a Tarsis, no. Yo creo que si llegaba a Tarsis y ahí el Señor le hablaba, iba a agarrar otro barco para otro lado. Y si a donde llegaba el Señor le hablaba, iba a agarrar otro barco para ir más lejos, tratando de escapar de la presencia del Señor. Pero no podíamos escapar de la presencia del Señor. En el libro de los Salmos encontramos al salmista diciendo: si yo me subiera a la montaña más alta, ahí estás tú. Si me fuera a la cueva más oscura, ahí estás tú. Si me fuera al abismo más profundo, ahí estás tú. Si me fuera al final del mundo, ahí estás tú. En todos lados estás tú, Señor. Si me volviera a meter en el vientre de mi madre, ahí estás tú también. En todos lados está el Señor. ¿Dónde podríamos escondernos de Dios? Pensamos que por apartarnos de Dios podemos escondernos de Él y decir: Señor, aquí no me ves, seguro que no. Pensamos que si no venimos a la iglesia, el Señor no se va a enterar de lo que estamos haciendo. Pensamos que si no oramos, si no oro, no me presento delante de Dios, entonces Dios no se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Nos equivocamos. Si no leo la Biblia, uno tuve tiempo de leer la Biblia. Qué bueno, porque luego el Señor me da unas cachetadotas, me da unas regañadas. Y nos equivocamos, porque donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, ahí está el Señor. ¿Qué hizo Pedro cuando negó al Señor? Dice la Biblia, en los evangelios nos cuenta, tendríamos que leer los diferentes evangelios para ver toda la escena en conjunto. Dice que Pedro caminaba, entre los evangelios podemos encontrar que dice que Pedro caminaba de lejos al Maestro, pero no tan lejos como para no verlo, pero tampoco tan cerca para que lo relacionaran con él. A una distancia lo suficientemente prudente como para ir caminando, no perdiendo de vista al Maestro, pero no queriendo que lo relacionen con él. A veces queremos caminar así con el Señor, no tan cerca para que me cambie, pero tampoco tan lejos para perder mi salvación. O sea, ahí en una distancia más o menos. Y queremos mirar al Maestro de lejos. Si queremos cambiar, si queremos realmente ser transformados, renovados, tenemos que caminar de cerca, muy de cerca. Si apartados de Él nada podemos hacer, necesitamos caminar de cerca. A mí me llama la atención que, mire, Jonás es un gran profeta, es un buen profeta del Señor. Dios no usa a alguien que no es un buen profeta, sobre todo para salvar a una nación como Nínive. Y a
pesar de ser un buen profeta, a mí me llama mucho la atención en qué momento en la cabeza de Jonás entró la idea, o tuvo la idea en su cabeza, en su espíritu, en su alma, en su ser, en qué momento tuvo la idea que podía alejarse de la presencia de Jehová. Eso es lo que me llama la atención. ¿En qué momento, en qué momento le tuvo al profeta esa idea? Y dije, Señor, al profeta le pasó, hermano, soy vulnerable también. En algún momento pasará por mi cabeza que no orar me va a alejar del Señor y voy a evitar un regaño, una corrección. No leer la Biblia va a evitar que yo sea reprendido de parte de Dios. Y no venir a la iglesia, más todavía, que tal que el Señor me confronta. Había momentos antes, mucho antes, hace muchos años atrás, yo estaba caminando apenas en el Señor, aprendiendo a caminar en el Señor, y de repente decía, viene un profeta de parte de Dios. Y yo me encontraba con los profetas en la Biblia, los profetas que yo conocía eran los de la Biblia, y de repente leí que un profeta le hablaba a un rey, el caso más claro que me quedaba más claro era el de David y el profeta Natán, cuando lo confronta acerca del pecado que cometió con Betsabé. Yo tenía miedo de que un profeta me viera. Yo tenía miedo de que un profeta me hablara y me dijera, así te dice el Señor. Yo temblaba. Señor, ten misericordia, no vayas a decir algo que nada más tú y yo sabemos, Señor. Tenía miedo a ser confrontado, tenía miedo a estar en la presencia del Señor, tenemos miedo a acercarnos a Dios porque creemos que Él nos va a confrontar, pero lo que no entendemos es que no nos va a confrontar para avergonzarnos, Él nos va a confrontar para restaurarnos. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán, fue confrontado para levantarlo. Dios estaba interesado en David y quería que David se arrepintiera, pero David no se había dado cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Y si lo dejaban otro año, la iba a seguir regando. Al rato mataba a los parientes de Betsabé, al rato mataba a la tribu de la que pertenecía Betsabé, a la casa paterna de Betsabé. Se le iba a deshacer del problema. Pero Dios estaba interesado en pararlo. Por eso Dios te va a orillar o te va a poner en una circunstancia que va a querer o va a provocar que tú cambies de opinión. Y que cambies de opinión para bien, no para mal, nunca para mal. Y a veces decimos, es que soy muy indeciso. No, una cosa es ser indeciso y otra cosa es cambiar de opinión. Y entonces sí viene la frase de es sabio es cambiar de opinión. Ahí sí entra. Tú puedes cambiar de opinión siempre que estés equivocado. Tú puedes cambiar de opinión siempre que hayas cometido un error, siempre que hayas transgredido un mandamiento. Tú puedes cambiar de opinión siempre que te hayas equivocado. Es sano cambiar de opinión. Eso es bueno. Judas era tan indeciso que cambia de opinión y decide traicionar al maestro. Primero era generoso, dice, Señor, ¿por qué no le damos a los pobres? Y después se acababa la lana que era para los pobres. Y de repente decía, Señor, tú eres bueno, tú puedes hacer esto. Y lo que te cambiaba su sentir. Y de repente va y traiciona al maestro y lo vende por unas monedas. Ya que después que lo ve que lo arrestan y cómo lo tratan, va y se arrepiente y quiere devolver las monedas. Judas cambiaba de opinión, pero mal. Usted puede cambiar de opinión siempre que sea necesario cambiar de opinión. Y eso no es ser indeciso. Si las cosas que estás haciendo están mal, tienes que cambiar de opinión, tienes que corregirte. Veamos, Jonás es llevado. Versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Ya conocemos la historia. El barco hay una tormenta, los del barco se están hundiendo, van y despiertan a Jonás. Y entonces le echamos suerte saber quién es el culpable. Y él dice, yo soy el culpable, échenme al agua. Dice el versículo 12. Él respondió, tomadme y echadme al mar. El mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Hasta aquí todavía no cambia de opinión. Todavía está tarde. Todavía está pensando que puede ser el héroe de la barca, pero lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué no le dicen, miren, regresen a la cárcel, regresemos al muelle?
Regresemos a la ciudad, o el próximo puerto ahí me dejan, yo voy a regresar, me tengo que ir a Nínive. Yo creo que la tempestad se hubiera calmado. Porque Dios está viviendo el corazón de Jonás, que está cambiando de opinión. Pero dice Jonás, no, sálvense, aunque yo muera, sálvense. Soy la causa de su perdición. Yo le hacía unos dramas a mi esposa. Tú ve a la iglesia, yo no quiero saber nada de Dios. Sálvate del cielo, tú, yo no. Los dramas, ¿qué es lo que está haciendo Jonás? Jonás está haciendo un drama. Sálvense ustedes, yo voy a morir. Y los de la barca dicen, ¿cómo crees? Si le traemos en la barca y ahí le tormenta, imagínate que aventamos abajo y nos hundimos. Dice, no, el juicio venga sobre mí. Yo soy la causa. Y lo agarran y lo echan al agua. Y Jonás creyó que iba a ser librado. Podemos hacer especulaciones de que Jonás no quiso ir a Nínive, podemos hacer especulaciones de que tuvo dudas, de que tuvo miedo, lo que sea, pero yo lo que encuentro en la Biblia es que él quería alejarse de la presencia del Señor. Es lo que yo encuentro en la Biblia. Lo demás son especulaciones, conclusiones, ideas que podemos conjeturar en base al texto de Jonás. Pero lo que yo encuentro es que él quería apartarse de la presencia del Señor. Y muchas veces inconscientemente lo hacemos. Muchas veces decidimos apartarnos de la presencia del Señor. Un ejemplo sencillo, cuando nos enojamos. El Espíritu te dice, tranquilo. Y parece que nos ponemos tapones en los oídos, en los dedos, en los brazos. No te oigo Espíritu Santo, no te oigo Espíritu Santo, no te oigo Espíritu Santo, no sé lo que me estás diciendo, yo me quiero enojar. Y nada más hacemos un drama. Y no escuchamos la voz del Espíritu Santo y dice, airaos, pero no pequéis. Porque usted sí sabe el texto, pero no lo aplicamos. Y si nos enojamos, y si nos enfurecemos, y si tomamos nuestra decisión de que nos avienten de la barca, que se salven todos menos yo. Yo soy la causa de que el barco se esté hundiendo. Ese es un grave error porque queremos apartarnos de la presencia del Señor. No podemos apartarnos, y ahora usted menos, porque usted y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo, le pertenecemos. Con menor razón o con menos argumentos tenemos para decir, yo quiero estar lejos de Dios, ahora menos. A lo mejor antes estaba sin Cristo, a lo mejor tenían chance de apartarse de la presencia del Señor, pero ahí donde se fuera a meter, ahí el Señor no va a alcanzar. Porque Él tiene un plan, no tiene un plan. Hay muchos momentos que yo tengo bien grabados en mi vida, muchos. Problemas en los que me metí, gente a la que le hice daño, y no digo que los maté o que no, solamente los engañaba. Les quitaba su torta en el recreo. Para que se lo pongan en palabras claras. Pero hay varios momentos que no se me olvidan, y uno de los momentos que no se me olvidan y que no creo poder olvidar nunca en mi vida es cuando yo estaba sentado en la empresa en la que trabajaba, sentado a un lado del muro, sin comer porque no había comido. Ya llevaba algunos días sin comer. Y se me acerca Ceci con mi pedazo de comida y dice, ten. Y me dice, tú eres buena persona. Lo único que te falta es tener a Dios. Yo no me la creí. Yo vivía lejos de la presencia del Señor. Pues ahí el Señor me fue a encontrar. Me envió una vallenota que me llevara al puerto Colombia para decirme, aquí es donde tienes que estar.
Jonás todavía no cambiaba de opinión. Él estaba terco por estar lejos de la presencia del Señor. Viene el pez, usted ya sabe la historia, se lo come, no se lo digiere, eso es lo que me suena raro. Yo creo que traía muchas ropas o más encima, porque los jugos gástricos del pez era para que le hubieran deshecho su pellejito, su pellejo. Pero no pasó nada. Yo creo que nada más se deshizo un montón de túnicas y trapos que traía encima, de manera que cuando está en la boca del pez, es hasta ahí que Jonás cambia de opinión. Ojo, no cambia de sentir, su sentir es el mismo, sigue pensando igual, sigue sintiendo el mismo enojo hacia la población de Nínive. Sigue molesto con Nínive, con los ninivitas. Él está molesto con los ninivitas. Él no quiere que los ninivitas se salven. Sigue enojado, pero cambia de opinión. Porque era mejor para él estar del lado de Dios que lejos de Dios. Y muchas veces Dios te va a poner en una situación en que tu sentir será el mismo, tu enojo será el mismo, tu coraje será el mismo, tus aires de venganza serán los mismos, tus deseos de que le caiga un rayo del cielo a esa persona será el mismo sentir, pero tu opinión será diferente y empezarás a orar y empezarás a pedir por esa persona y empezarás a saludarle y dirás: hola, buenos días. Y yo le pregunto: ¿y este no qué? Si nos odiamos a muerte, por favor, ¿por qué me saluda? Porque cambiaste de opinión, porque decidiste estar del lado correcto. ¿Le cambió el sentir a Jonás? Termina el libro de Jonás con Jonás enojado. Lea el libro de Jonás. Usted va a encontrarse a un Jonás al final de la historia enojado. Enojado por una calabacera. Eso es como cuando alguien te la hace y golpeas al perro. Te hace enojar a alguien, no, pero no le puedes gritar, como tu jefe, es tu esposo, es tu vecino, tu compadre, tu tío, tu papá, quién sabe. Te hace enojar tanto que no le puedes gritar, pero golpeas al perro, ¿qué haces, perro? Pero si yo qué te hice, mano. ¿Por qué me pegas a mí? ¿Por qué me golpeas a mí? O tú vas, si nada más no entiendo, no tienes que pegar. Y alguien no la paga, alguien más sufre porque nosotros no pudimos decirle a esa persona o a ese lugar o a alguien, no desquitarnos con alguien y nos desquitamos con quien podemos desquitarnos, que no deberíamos. Jonás estaba enojado porque Nínive se salvó. Pero me llama la atención porque Jonás está en está en el vientre del pez. Y ahí Jonás se arrepiente, cambia de opinión. Y le dice a Dios: ok, Señor, me equivoqué, la regué, estoy parafraseando el texto. Me arrepiento, haré lo que tú me pidas. Y dice el Señor: eso estaba esperando. De esa rabia, estaba en la orilla de Nínive, ya nada más escupe. Y cuando lo escupe, Dios le dice a Jonás: ahora ven y predicaré conmigo, en el capítulo 3. Hasta ahí. ¿Qué hizo Jonás? Se arrepintió. Dice el capítulo 2, versículo 10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Y dónde cree que lo vomitó? Todavía no estaba en Nínive, estaba en las orillas de Nínive. Todavía estaba lejos. O sea, todavía tenía chance de echarse a correr y volver a cambiar de opinión. De echarse a nadar. Pero no. Dice que el pez lo vomitó en la orilla. No dice que lo vomitó en Nínive, lo vomitó en la orilla.
habla Dios otra vez a Jonás, capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, ¿por cuántas veces? A mí eso me impresiona, porque el Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para enviarles otro consolador. Yo me tengo que ir al Padre. Les conviene a ustedes que yo me vaya, dice el Señor Jesús. Les conviene a ustedes que yo me vaya, porque les enviaré a otro consolador. Y se refiere al Señor Jesús, se refiere al Espíritu Santo. Y entonces el Señor Jesús habla de que Él tenía que ir al Padre para que el Espíritu Santo viniera a nosotros. Y el Señor Jesús dice, y Él les dará convicción, convencerá al mundo de justicia, pecado y juicio. El Espíritu Santo constantemente nos hablará y nos dirá lo que estamos haciendo mal para que recombinamos, para que nos corrijamos, para que cambiemos de opinión. Probablemente tu sentir no cambie. El problema del cristiano es que para cambiar de opinión quiere cambiar de sentir primero. Es que no siento perdonar. Es que el Señor dijo, cuando sientas perdonar, perdonas. No, el Señor dijo, perdona para que tu Padre que está en los cielos te perdone. Pero es que no siente perdonar, sería un hipócrita, no, serías un tonto si no perdonas. Porque no es si sientes o no sientes, es tu responsabilidad perdonar. El Señor Jesús dijo, da medida buena, apretada, remecida y rebosando, y eso vendrá para tu regazo también. Una medida buena, apretada, remecida y rebosando será puesta sobre tu regazo, porque conforme tú des, te será dado. Y nosotros es que no siento, ¿verdad? No es si sientes o no sientes, es porque tienes que hacerlo. ¿Sabe que los empresarios lo hacen? ¿Por qué cree que existe el Teletón? Es para ayudar a los niños desvalidos y que tienen necesidad. No, porque es un negociazo. Quien lo organiza tiene un gran negocio. Sí, es cierto, ayudan a los niños. Pero tiene un negocio. ¿Y saben qué hacen las empresas? Dan. ¿Y saben por qué dan? No solamente para evitar impuestos, sino porque ellos saben que les será dado otra vez de vuelta. Aplica lo que tú haces. Dice, pero ellos no son cristianos. No importa, la ley dice, al que da, se le dará. No dice a todos los cristianos que den, les será dado. Dice, al que da, se le dará. Pero es que no siento dar, no importa, da. Ama al que te odia, pero es que me odia. Ama al que te odia, pero es que me odia. Ama al que te odia. Es que no siento amar, no importa si lo sientes o no, tienes que amar, y amar no es un sentimiento, amar es una convicción, es una actitud, es un comportamiento, son acciones continuas. Primera de Corintios capítulo 13, ahí está escrito que es amar. Queremos nosotros sentir para poder cambiar. Yo estoy convencido que si cambias de opinión conforme a la voluntad del Señor, corriges tus pasos, el sentir viene después. El Señor Jesús no quería ir a la cruz. Él lloraba, estaba orando y dice que era tanta la presión, dice la Escritura que era tanta la presión que sudaba gotas de sangre. Clínicamente eso es posible, médicamente eso es posible. Era tanta la presión por la que estaba pasando en ese momento que sus vasos sanguíneos se dilataron y se rompieron. No todos, por supuesto, pero algunos vasitos sanguíneos se dilataron y se rompieron. En su piel, principalmente, los poros. Y entonces él estaba sudando cuando está orando y el sudor se llena de sangre. Y él dice al Padre, primero si pudieran pasar de mí esta copa. ¿Qué dice el Padre? No, pero no se haga, dice Jesús, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y entonces Jesús se mantuvo en su opinión, no cambió de opinión, lo que tenía que hacer lo hizo, aunque su sentir era otro. Pastor, pero él quería ir a la cruz, él estaba dispuesto. Él
Él estaba dispuesto, él dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, dice que se despojó a sí mismo. El sentir, igual, el mismo Pablo le dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Al final de esos versículos dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir que Jesús tenía era la obediencia. Porque lo que iba a pasar en la cruz, lo que iba a sufrir en la cruz, él le dice al Padre, si pudiera pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. A veces nosotros queremos primero sentir y después hacer. Primero es hacer, después vendrá el sentir. Y será un sentir correcto. Por eso el Señor Jesús decía, mi paz os dejo y mi paz os doy, y la paz que yo les doy no es como la que el mundo les da. Y nosotros decimos, Señor, dame tu paz, Señor, pero hacemos todo lo contrario. Queremos la paz del Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. Y Él dice, haz lo que yo te digo y tendrás paz. No lo dijo así, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero no, primero queremos el descanso de nuestras almas y luego vamos a ver si somos humildes y mansos de corazón. Pero tenemos que tener en nuestra convicción claro, tenemos que tener en nuestra convicción claro el hacer lo que debemos hacer. Por eso el Espíritu Santo te va a reconvenir, te va a estar hablando, te va a insistir para que cambies de opinión y te alinees a la opinión de Él, a lo que Él dice. Pero es que Él dice, el mundo te va a orillar, te va a decir, no, mira que la situación, que esto, que el mundo, que la crisis, que el planeta, que los partidos políticos, que el cometa Halley ya viene otra vez. Y el mundo te va a decir mil cosas para que tú tengas una opinión. Y nosotros hablamos respecto a su opinión. Pero el Señor quiere que tú tengas la opinión de Él. ¿Sabe por qué entre los derechos de los pacientes establecieron que el paciente podía buscar una segunda opinión? Porque había médicos que sentenciaban a muerte a muchos de sus pacientes, y el paciente se moría no por la enfermedad, se moría porque le habían dicho que se iba a morir. Iba con el médico y me decía, uy, usted se va a morir. ¿En cuánto me queda, doctor? No, pues con un mes. En los 15 días se moría. Y luego descubrí que no tenía nada. Y se lo digo por experiencia, la mamá de mi mamá, mi abuelita, le dijeron que tenía diabetes e hipertensión. Siempre le dijeron, no, usted no puede comer, a ella le encantaba el café, le quitaron el café, le encantaba el arroz, le quitaron el arroz. Solamente verduras y pollo cocido todos los días, le daban verduras y pollo cocido todos los días. Porque el médico le dijo que tenía diabetes y azúcar. Bueno, ni siquiera el médico, se lo dijo una parienta, que según la llevó al médico y que el médico dijo que ella necesitaba cambiar su dieta. Cuando la llevaron al médico, cuando ya en sus últimos días, en su lecho de muerte, supusieron que se le había subido la presión o que se le había subido el azúcar y que por eso estaba hospitalizada. Cuando le hicieron estudios, cuando le hicieron el análisis, dicen, no, esta señora no tiene ni diabetes ni azúcar, ni hipertensión ni azúcar. Está sana. ¿Y entonces qué se murió? Pues de tristeza de viejita. Y que ya no disfrutaba nada. Y de eso se murió mi abuelita. Entonces por eso dijeron que los médicos tenían que dar una segunda, o que el paciente tenía derecho a una segunda opinión. Hay una película donde a una señora está en una empresa que el médico le dice que tiene cáncer y que le hagan, como tenía una emergencia, sacó todo su dinero, se fue a disfrutarlo a un viaje, pasó muchas cosas, se divirtió, gastó lo que quiso. Luego el médico le habla y le dice, discúlpenos, pero es que
un error mansos. Sí, las últimas vacaciones, sí. Con Queen Latifah, se llama la actriz. ¿Cómo vivimos nosotros bajo la opinión del mundo? ¿Por qué aceptamos con tanta facilidad lo que el mundo dice? ¿Por qué nos creemos la opinión del mundo? ¿Por qué es más fácil? Sí, esa es una de las razones. Es más fácil no pensar, es más fácil no buscar una segunda opinión, es más fácil que me digan qué hacer. Es más fácil. Entonces, de repente es más fácil para nosotros. Mire, platicaba con mi esposa y decíamos, en esta iglesia no le decimos a la gente qué hacer. De verdad que no. Es algo que he querido evitar lo más que puedo. Y hasta que definitivamente me dicen, pastor, ¿qué hago? Pues ya le digo. Pero procuro dejar en su propia elección y en su propia decisión qué hacer con su vida. ¿Qué hacer con lo que hacen? ¿Qué hacer con lo que deciden? ¿Qué hacer con lo que viven? ¿Qué hacer con su familia, con sus hijos, su matrimonio, sus finanzas? Los dejo que elijan. Porque el decirles qué hacer y cómo conducirse es bien fácil. Pero el mundo nos bombardea todo el tiempo para que tomemos la opinión del mundo. No se deje influenciar. Cambie de opinión. Hágale caso a Dios. Créale a Dios. ¿Cuántas veces le habló Dios a Jonás? Por segunda vez le dice a Jonás, vean y miren. ¿Qué hizo Jonás en el pez? En el vientre del pez se arrepintió, cambió de opinión. Señor, voy a hacer lo que tú me digas. Ten misericordia de mí, le dice el Señor. Ok, versículo 2 dice, levántate de Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Cómo fue Jonás a Nínive? Conforme a la palabra de Jehová. Si una opinión cuenta en tu vida, es la palabra de Dios. No es lo que te dice el mundo, no es lo que te dice la gente, es lo que dice Dios. Y Jonás se levanta y va a Nínive conforme a la palabra de Jehová, conforme a la instrucción de Dios. Dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, es decir, tú entrabas a la orilla de la ciudad y para atravesar la ciudad te tardabas 3 días. Estaba enorme la ciudad. Sí, a pie. Estaba enorme. Y dice, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Quién le dio el tiempo? Dios, porque acuérdense que dijo, predica el mensaje o pregona la palabra que yo te daré. ¿Y qué le dice Dios a Jonás? En 40 días destruiré la ciudad. En 40 días la voy a destruir. Dice, y los hombres de Nínive, 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué le dice? Conviértanse. Pero dice el 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Algunos dicen, aquí Dios se arrepiente. No malentiendan. Aquí cuando dice que se arrepintió, mire, Dios no quería destruir mi vida. Tan es así que manda un profeta. Tan es así que orilla al profeta a corregir su camino y ir a Nínive. Y cuando está en Nínive lo manda y hace que Jonás vaya y pregone. Dios estaba interesado en salvar a Nínive. Siempre, toda circunstancia, toda situación es para que cambies de opinión, para que te corrijas, para que dejes de hacer lo que estás haciendo que está mal. Y Dios te va a reconvenir, te va a hablar a tu corazón y te va a decir, mira, esto que te está pasando lo puedes cambiar si tú te vuelves de tu mal camino. Tenemos la posibilidad de cambiar de opinión. Y el pueblo todo Nínive se arrepiente. Y es impresionante porque Jonás alcanzó misericordia de parte de Dios, ¿o no? Sí, alcanzó misericordia. Dios lo perdonó, lo llevó y lo sacó el pez ahí en la orilla. Se salvó. Y cuando se salva Nínive, a Jonás le molesta. Si tú aprendes hoy a cambiar de opinión, debes de estar consciente que alguien más cambiará de opinión. No enlacemos a la gente. No, pero tú me lo dijiste. Sí, yo te lo dije, pero cambié de opinión. Es que tú me prometiste, ok, te prometí, perdóname, pero ya no quiero, o no voy a cumplir esa promesa. Habrá quien te lo diga. Los problemas en los matrimonios es eso. Es que tú me dijiste, me prometiste ser fiel, y ya no es fiel. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo perdono? Pues sí. Si la persona se ha cambiado de opinión, si la persona ha decidido corregir su vida, apartarse del mal, puede ser perdonado, puede ser cambiado. Tenemos que tener la capacidad de perdonar y de pedir perdón, de aceptar que podemos cambiar de opinión. No está mal cambiar de opinión, siempre y cuando tu opinión te acerque más a Dios, no te aparte de Él. Jonás quería apartarse de la presencia del Señor. No podemos apartarnos de su presencia. Y usted y yo menos ahora. Pero si cambiamos de opinión, que sea para acercarnos a Dios, no para alejarnos de Él. Y si alguien cambia de opinión, busque que esa persona también esté buscando acercarse al Señor, no alejándose de Él. Y podemos tener misericordia de algunos que nos van a decir cambié de opinión. Habrá gente que te ha dicho, no me hables de Cristo, no quiero saber nada de tu Dios. No te cierres, pues ya nunca le hablo. Que se vaya al infierno, que se ponga en el punto. Satanás y sus demonios. Probablemente se arrepiente y cambie de opinión. Necesitamos estar ahí para esa persona que cambie de opinión. Probablemente alguien no quería saber nada de ti, porque eres cristiano, porque lees la Biblia, porque vienes a la iglesia, y te dijo, no me digas nada de eso. Se va a ver en una necesidad, se le va a declarar una sentencia, se le va a decir, te quedan 40 días, y no estoy hablando de tiempo, estoy refiriéndome al contexto del libro de Jonás. A Nínive le dijeron, les quedan 40 días, ¿y sabe qué hizo el pueblo? 40 días ayuno. No dice que 40 días, pero ayuno. No dice cuántos. Nada más dice que no coman. No dice cuántos días, pudieron haber sido los 40 que estaban de sentencia. Pudieron haber sido 3. El asunto es que ayunaron. Entonces habrá gente que en algún momento te rechazó, que en algún momento no quiso saber de ti. Pero llegará una situación en la que
verá la necesidad de arrepentirse, de cambiar de opinión. Y nosotros tenemos que estar ahí para decir, ok, yo no sabía que te ibas a arrepentir, pero yo sabía que Dios tenía de ti misericordia. Y podemos arrepentirnos nosotros también y cambiar de opinión, pero siempre que ese cambio de opinión sea para acercarnos a Dios, nunca para alejarnos. Volviendo a la escena de Pedro caminando de lejos, niega al Señor Jesús por tercera vez y el gallo canta. Y después de que el gallo canta, Pedro se acuerda de las palabras del maestro y voltea a ver al maestro de lejecitos, de tan lejos como estaba. El mismo gallo que le cantó a Pedro es el mismo gallo que le cantó a Jesús. Jesús oyó el gallo así como Pedro oyó el gallo. Y cuando canta cuando lo diga por tercera vez y canta el gallo, el Señor Jesús busca con la mirada a Pedro y se encuentra con Pedro con la mirada, y Pedro ve al maestro y la mirada del maestro se encuentra con la de Pedro, y Pedro se recuerda las palabras del maestro y dice, me dijo que me iba a negar. Y yo te le dije que no me iba a negar. Yo le dije que no, que iba a aguantar. Yo le dije a Pedro que iba a resistir, pero le dije al maestro que iba a resistir, que no me iba a negar, que iba a comer hasta la muerte. Y resulta que no aguanté. Pedro se siente mal por eso. Pedro se siente muy mal por eso. Pero ¿sabe qué hizo Pedro? Cambió de opinión. Y regresó al aposento. Y ahí esperó. Y consoló a sus hermanos que venían afligidos, llorando, abatidos, desconsolados. Él los consoló. Y después, ahí esperó y le dijeron a Pedro, el maestro resucitó. ¿En serio? Sí, ya no está el cuerpo. ¿Cómo que se robaron el cuerpo de mi maestro y corre a la tumba y llama el cuerpo? Y se encuentra con el Señor. Y el Señor le habla. Entonces Pedro está seguro que el camino que tomó fue el mejor camino. ¿Cuál fue el camino que tomó? El camino de estar cerca de Jesús. No podemos estar lejos de Dios. Es mejor estar cerca de Él. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. ¿Mamá? Vamos a orar. Guía, Señor. Quiero cambiar de opinión en lo que estoy haciendo mal. Quiero cambiar de opinión en las malas decisiones que estoy tomando. Cuando me dejo llevar por mis emociones y no hago caso a tu palabra. Cuando me dejo influenciar por las circunstancias o por la opinión de alguien más. No escucho tu opinión. No oigo lo que tú me dices. No pongo atención a tus palabras. Señor, hoy quiero cambiar mi sentir, mi opinión, mi decisión. No quiero estar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame, Señor, a estar cerca de ti. Ayúdame a vivir cerca de ti. Si me he alejado, Señor, en mis decisiones, si me he alejado, Señor, por mis emociones, por mis sentimientos, y he estado lejos de ti, haciendo caso a mis deseos, yo quiero estar cerca de ti. Hoy quiero cambiar de opinión, hoy quiero cambiar mi decisión, hoy quiero corregir mi andar para estar cerca de ti y no lejos de ti. Tú ayúdame, Señor, dame un camino firme, sólido. Quédate conmigo, Espíritu Santo, para poder decidir mejor, para poder tomar mejores decisiones. Quédate conmigo, Señor, para vivir bien, en paz, apegado a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sé tú conmigo, Espíritu Santo. Redarguye mi corazón. Confronta mi vida, Señor, para que yo pueda corregirme y apartarme del mal y caminar en justicia y rectitud, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias en verdad, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.